Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión, educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre, para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este capítulo. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, una semana más. Vamos con el capítulo. Como dije la semana pasada, lo voy a dedicar a hablar un poco de la inversión pasiva. ¿De acuerdo? Bueno, por si alguno, y por ponerlo en contexto, no lo sabe, la inversión pasiva es una estrategia que replica el rendimiento de un índice o mercado concreto, en lugar de intentar superarlo, y que se basa en comprar y mantener activos durante largos plazos. La inversión pasiva tiene como objetivo igualar los rendimientos del mercado. Ahora veremos un poquito también en más detalle por qué la mayoría de los gestores no consiguen batir ni siquiera al índice de referencia. Y por eso, pues bueno, la inversión pasiva para cierto perfil de inversor, pues tiene sentido. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿se gana más dinero con una inversión pasiva o activa? Como concepto general. Yo diría que muchos de los fondos que hablamos en el podcast sí baten a los índices en el largo plazo. Generalmente, ¿qué tienen en común este tipo de fondos? Los gestores invierten su patrimonio en el fondo. Son gestoras boutique, es decir, su única misión es generar rentabilidad en el largo plazo. No pertenecen a ningún grupo bancario, por tanto no tienen conflictos de intereses. Suelen vender sus fondos o bien directamente a través de su página web o bien a través de plataformas bancarias. No tienen una extensa red propia, por tanto, o generan buena rentabilidad o no comprarán sus fondos, tanto el cliente final como si lo hace a través de una red, de una plataforma que, bueno, siempre hay asesores que en función de la rentabilidad y no bajo otros objetivos, pues eligen unos fondos o otros, ¿vale? Como norma general, también suelen tener un objetivo máximo de gestionar patrimonios y están dispuestos en muchos casos a cerrar los fondos y dar buena rentabilidad antes que seguir captando dinero. Bueno, como sabemos, a más activos gestionados es más difícil de obtener rentabilidades sostenidas en el tiempo y batir a los índices. Bueno, casi la pregunta que debería hacerse un inversor que desea invertir en gestión pasiva sería, primero, hacerlo en el MSCI World, que bueno, lo que haces es que te indexas al crecimiento mundial, no intentar ser más listo que el mercado, no intentar ser Warren Buffett, Alan Greenspan, etcétera, no estar haciendo predicciones, si emergentes, si S&P 500, si Japón, si en esta divisa, etcétera. Bueno, de alguna manera apagar las pantallas y no mirarlas nunca. Ya se encargará el mercado de poner las cosas en su sitio. Bueno, ahora yo soy de los que pienso que todo lo que tiene que ver con la gestión indexada está caro y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero bueno, esto no deja de ser una opinión muy personal. Cuarto, pues no cambiar de estrategia nunca. Si este es el camino, tenemos que seguirlo, pase lo que pase, y la mejor manera es olvidarse de este asunto, invertir y bueno, pues dentro de 10-15 años tendremos unos retornos razonables. Probablemente quizás algo mejor lo tendríamos si invirtiéramos en determinados fondos de gestión activa, pero bueno, ese es otro debate que al final, bueno, tendremos una rentabilidad razonable tirando a buena. Sobre todo, tenemos varios caminos de hacerlo. Uno es durmiendo tranquilo, sé que he invertido en el mundo, sé que al final el mundo irá razonablemente bien, unas veces unos países irán mejor, otras veces otro, bueno, irá razonablemente bien, incluso aunque me vaya razonablemente un poquito peor que el mercado, si he conseguido durante esos años llegar a mi objetivo, que es tener una buena jubilación,
una buena pensión, habiendo dormido tranquilo durante el camino, pues también el éxito se podría decir que es una inversión exitosa, ¿vale? Y bueno, por último también, ¿qué debería hacer un inversor que desea invertir en gestión pasiva? Desde mi punto de vista, no contratar una cartera indexada, contratar un fondo al MSCI World y punto. Y muchas veces me encuentro carteras indexadas con comisiones del 0,50, 0,60, que no es mucho, pero bueno, pero luego tienen una amalgama de fondos de todo tipo, que si renta fija a largo plazo, que si renta fija a corto plazo, que si Japón, que si emergentes. O para esto soy como muy radical. Gestión pasiva, MSCI y a otra cosa mariposa. Bueno, seguimos con más informes. En este caso vamos a ver algunos informes que me han llegado y que son interesantes, que hablan un poco sobre esto. En este caso, por ejemplo, voy a comentar un poco, en primer lugar, un informe de JP Morgan que habla un poco sobre los riesgos de la inversión pasiva en este momento. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente: a lo largo de los últimos 20 años, la inversión pasiva ha ido haciéndose cada vez más popular, pero los inversores deben de ser conscientes de que la composición de los índices de referencia en los que se basa ha cambiado significativamente durante este periodo. Como consecuencia de ello, muchos no ofrecen ya el acceso sencillo y diversificado a los mercados que ofrecían hace una década y son vulnerables a riesgos muy específicos inherentes a la actual variabilidad de las tendencias económicas y políticas. Como siempre, hace un desglose sobre el S&P 500 y la tecnología. Y dice, aunque en los últimos 10 años el S&P ha experimentado un periodo excepcional con una rentabilidad media anual del 14%, recordamos, para que nos hagamos una idea, el índice S&P 500 a largo plazo da una rentabilidad del 7-8%, con lo cual, bueno, ya estamos viendo que ante periodos en los últimos 10 años donde la rentabilidad ha sido el doble, solo con que esto se vaya de reversión a la media, los próximos 10-15 años no deberían de ser en estas rentabilidades. Pero bueno, esto también lo dijimos el año pasado y lo dijimos casi en el año 2023 y 2024 y bueno, pues el índice no ha hecho más que subir, pero bueno, esto muchas veces pasa cuando hay determinadas burbujas. Sigue comentando, durante dicho periodo, el 38% de la rentabilidad ha procedido de un sector tecnológico que se ha visto impulsado por el entusiasmo hacia nuevas tecnologías como la IA, inteligencia artificial. Y viene a decir lo siguiente, ponderación de las 10 principales acciones del S&P 500. A comienzos del 2008 era del 20%. A día de hoy es prácticamente del 39, casi 40%, es decir, el doble. Como vemos, bueno, poco excesiva concentración. Bueno, habla también un poco del ratio PER futuros a 12 meses, que ahora mismo está prácticamente igual de caro que estaba en la burbuja tecnológica. Por ejemplo, sobre el año 2011-2012 estaba sobre un PER de 10 y ahora está pues prácticamente a 30, para que nos hagamos un poco también a la idea. Sigue comentando lo siguiente, pero ¿cómo podría influir esto en la rentabilidad futura del S&P 500? Si las grandes empresas tecnológicas cumplen las previsiones de beneficios que reflejan actualmente sus valoraciones y otras de las acciones del índice empiezan a asumir un mayor protagonismo en los resultados, el S&P 500 podría seguir generando sólidas rentabilidades en el futuro. Sin embargo, los inversores no deben de perder de vista que el índice depende en gran medida de que el sector tecnológico esté a la altura de las elevadas expectativas depositadas en él, como comentamos recientemente en nuestra publicación, perspectivas de inversión para 2025, etc. Aunque por lo general somos optimistas con respecto a la evolución a medio plazo de la inteligencia artificial y otras tecnologías, la historia ha demostrado que para acertar cuando se apuesta a quiénes serán los ganadores y perdedores del futuro requiere un conocimiento y un análisis significativo en un entorno que avanza rápidamente. Bueno, hace un comentario sobre que el índice ya no es tan global como era antiguamente. Y dice lo siguiente, el entusiasmo por la tecnología ha sido una temática predominante en Estados Unidos. La rentabilidad del S&P ha superado con creces a la de otros índices de referencia regionales. Esta es la razón por la que la cuota del mercado estadounidense en el índice MSCI World ha crecido tanto. Como consecuencia de ello, a día de hoy, un inversor que invierta en el MSCI tiene asignada una mayor parte de su cartera a Tesla, actualmente que cotiza con un múltiplo de 132 veces sus beneficios futuros, que a toda la bolsa coreana. Un poco para que lo pongamos en contexto. Y habla un poco de a comienzos del 2008, Estados Unidos pesaba en el MSCI un 40%. A día de hoy pesa prácticamente un 70%.
y el PIB global en Estados Unidos, quiero decir, no contribuye con un 70%, contribuye con un 25 o 30 aproximadamente, para que lo pongamos un poco en perspectiva, ¿vale? Y también dice lo siguiente: un global aggregate sesgado por los más endeudados. Mientras que el peso de las mejores empresas va aumentando en los índices de renta variable, con el tiempo en los de renta fija, porque el Global Aggregate es un índice de renta fija, ¿vale? Las ponderaciones de los emisores se establecen en función de los niveles de deuda pendiente. Por este motivo, los inversores pasivos en renta fija realizan las mayores asignaciones a los gobiernos o las empresas más endeudados. Esto ha sido siempre un problema en los índices de renta fija, que recientemente se ha visto agravado por la concentración regional. Un ejemplo de ello lo encontramos en la amplia emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos, para financiar unos niveles de gasto público cada vez más altos en el país, que ha hecho que la deuda soberana estadounidense represente una proporción cada vez mayor del Global Aggregate. El Global Aggregate, como decía, es pues un índice pasivo de renta fija. Y un poco lo mismo, ponderación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en el Global Aggregate. A comienzos del 2008 era del 8%, en la actualidad está casi en el 17%, es decir, el doble. Y bueno, viene a decir también lo siguiente: los peligros de las carteras pasivas. Merece la pena considerar cómo estos cambios influyen en la exposición al riesgo de una cartera. Supongamos que a principios del 2008 un inversor optó por una cartera compuesta en un 60% por renta variable y un 40% por renta fija, siempre en dos fondos indexados. La razón para optar por esta composición podría haber sido construir una cartera sencilla y diversificada, de la que pudiera despreocuparse. Sin embargo, si no ha realizado ningún reajuste en ella desde entonces, hoy se encontrará con que ha cambiado significativamente, debido a la evolución de los índices de referencia a la que nos hemos referido antes. Para empezar, ahora está compuesto por un 79% de acciones y un 21% de bonos, como vemos, contra un 60%, es decir, solo la rentabilidad ha hecho que la ponderación cambie del 60 al 79 y un 21% por bonos, por lo que será mucho más vulnerable a un posible entorno de aversión al riesgo. Además, su exposición global a Estados Unidos habrá pasado del 41 al 57. Los inversores deben considerar las exposiciones asociadas. La rentabilidad de una cartera de este tipo sería muy vulnerable a cualquier retroceso generalizado del sector tecnológico estadounidense y a cualquier volatilidad que pudiera surgir en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, si las políticas del presidente Trump reavivan las preocupaciones sobre la inflación. De hecho, no se puede descartar que ambas vulnerabilidades afecten simultáneamente a la cartera si el aumento de las TIRES desencadenase en una oleada de ventas de acciones tecnológicas cuya duración es mayor. Los inversores deben ser conscientes de estos riesgos de la inversión pasiva. Aunque hace 20 años un enfoque pasivo proporcionaba una exposición diversificada, es evidente que a día de hoy no lo hace. Bueno, un poco por los motivos que estamos viendo. Bueno, vamos a ver también otro informe interesante. En este caso, bueno, nos habla un poco, es de Fidelity, ya no es de JP Morgan. Y bueno, lo que nos viene a decir también es un poco las estimaciones de crecimiento total de los beneficios para el año 2026. En el mundo se cree que los beneficios van a subir un 10,7% de las empresas, en Estados Unidos un 12,2%, en Europa un 8,3% y en Japón un 6,1%. ¿Vale? También nos dice aquí que, las expectativas, esto estamos hablando para el año 2026, en el año 2025 son similares. 11,6% en el mundo, 14% en Estados Unidos, 5,9% en Europa y 2,9% en Japón, para que veamos un poco las expectativas de lo que pueden llegar a... Pero es que el mercado actualmente está descontando unas expectativas de beneficios mucho más elevadas que estas estimaciones de crecimiento, pues son razonables. El 10, el 11, por ahí se mueven casi todos los años, pero como digo, las expectativas en Estados Unidos son mucho más altas. También hace mención a lo siguiente, donde, en un momento dado se puede poner el foco en ciertas inversiones, y dice: la atención sanitaria cuenta con otro motor estructural destacado. La población mundial mayor de 65 años se duplicará de aquí a 2050 y la proporción de ingresos que destinamos a mantenernos sanos seguirá creciendo. Habla un poco de
pirámide poblacional mundial y bueno, pues no podemos aquí verlo en detalle, pero bueno, es una pasada en el sentido de que cada vez la gente es mucho más mayor. También habla en este informe de Fidelity del potencial de Asia, del que bueno, prácticamente también compartimos, entre otras cosas porque nadie en el momento actual quiere invertir en Asia, nadie en el momento actual quiere invertir en China y bueno, pues de hecho este año tanto los fondos como los índices de China pues lo están haciendo razonablemente bien, tirando a bien. Bueno, luego ya veremos a ver cómo acabamos el año. Dice lo siguiente: en la propia China preferimos los sectores que ya ocupan un lugar destacado en la agenda política del gobierno: tecnología, fabricación de gama alta, consumo y asistencia sanitaria. Somos conscientes de que la renta variable china puede ser volátil y que muchas empresas han pasado de valoraciones bajas a valoraciones razonables tras el giro imprimido por las autoridades. Como vemos, ya ha empezado un poco a subir. Pero bueno, es que lleva cayendo un 60-70% la renta variable china, con lo cual fijaros si le queda recorrido. La buena noticia es que no faltan valores con claras perspectivas de crecimiento de los beneficios en este entorno de mercado. China está posicionándose para preservar, no reavivar el crecimiento económico. Ellos con preservar el crecimiento, que ya es elevado, ya les resultaría bastante favorable. Las autoridades reconocen la necesidad de estabilizar los precios de la vivienda, pero no están dispuestos a poner en peligro los avances que tanto les ha costado conseguir en la reducción de la deuda, reflotando el mercado inmobiliario. El resultado más probable es una recuperación gradual de la renta variable china, como está sucediendo, ¿vale? También habla un poco de los beneficios y dice: los beneficios lo son todo. Nadie puede saber con certeza cómo serán en el futuro las relaciones entre Estados Unidos y China, ni predecir con exactitud la trayectoria de las materias primas. En caso de que los conflictos en Oriente Medio se intensifiquen aún más, pero la volatilidad conlleva tanto riesgo como rentabilidad. Las perspectivas de crecimiento de los beneficios a escala mundial siguen siendo sólidas y nuestra visión de la renta variable de cara a 2025 es en general positiva. Sin embargo, las valoraciones son elevadas, por lo que el Smart Money, bueno, es una herramienta de Fidelity, buscará destinos adecuados a medida que el ciclo económico vaya cambiando. Nuestro planteamiento consiste en ceñirnos a los fundamentales, al tiempo que nos mantenemos vigilantes y rigurosos en materia de valoraciones. Estas ideas guiarán nuestras reflexiones a lo largo de 2025 y más allá. Bueno, seguimos con otro informe interesante. En este caso es de PIMCO. PIMCO es una de las mayores gestoras de renta fija a nivel mundial y lo que nos dice que si comparamos ahora mismo la renta variable de Estados Unidos con la renta fija o con los bonos a 10 años, podría darse el caso de que de aquí a 10 años los bonos de renta fija den la misma rentabilidad que un índice. Para que veamos, un bono de Estados Unidos a 10 años nos da el 4,63. Un bono de Reino Unido a 10 años nos da el 4,66. Un bono de Italia nos da el 3,62. Bueno, un bono de Francia nos da el 3,30 y un bono de España nos da el 3,16. Pero si lo comparamos un poco, en Estados Unidos un 4,63 a 10 años es una rentabilidad razonable, que quizás lo que está diciendo y por valoraciones es que probablemente los índices no consigan sacar de media ese 4,63, simplemente por lo que veíamos al principio, porque estábamos hablando con los últimos 10 años, el índice americano ha dado un 14%, como que al final todo retorna a la media. Como retorne a la media va a dar retornos, digamos, más bien pobres. No pobres, sino sobre todo para lo que está la gente acostumbrada en los últimos años, que la bolsa suba y suba y suba, y no siempre ocurre así. No siempre ocurre así, entre otras cosas, porque muchas veces lo que debemos de hacer es, como decimos aquí en el podcast, invertir donde nadie quiere estar invirtiendo, donde a todo el mundo le cuesta invertir. Y vamos a ver el caso, en este caso, que nos pilla muy cerca de la renta variable española, y en este caso también visto desde la perspectiva tanto de la renta variable como de la renta fija. Mirar, en los últimos años nadie en su sano juicio quería invertir en renta variable española. Por supuesto, ni en renta fija tampoco española. Bueno, los mercados estaban muy mal, las acciones estaban deprimidas, lo siguen estando, pero por ejemplo, ponemos el caso de muchos fondos de renta variable ibérica, el año pasado pues tuvieron rentabilidades pues bastante razonables, 19-20% de media. Tenemos
muchos ejemplos, ¿vale? Para que veamos un poco que muchas veces donde hay que invertir es donde más cuesta invertir, ¿vale? Pero es donde está pues digamos el beneficio futuro o las ganancias futuras más interesantes. Bueno, aquí en este informe, en este caso, no lo recuerdo muy bien dónde lo tenemos. Es de MFS, de la gestora MFS, correcto. Y dice lo siguiente, bueno, dice muchas cosas, pero lo he resumido en lo más interesantes. Porque bueno, dice lo siguiente, se está convirtiendo España en un país modelo, y dice, los principales impulsores del crecimiento en 2024 fueron el número récord de turistas extranjeros, la capacidad del sector de la hostelería y la restauración para recuperarse de las pérdidas sufridas durante la crisis del COVID, y la afluencia de inmigrantes que cubrieron vacantes y compensaron parcialmente el envejecimiento de la población. Bueno, pone aquí un gráfico donde viene un poco los diferenciales del bono español, que no han hecho nada más que bajar y bajar y bajar para que nos hagamos una idea. En el año 2022 el diferencial, cuando habla del diferencial siempre se refiere al diferencial sobre la bolsa alemana, sobre el boom, ¿vale? Llegó a 140 puntos básicos, pero es que ahora está en 60 puntos básicos. Digamos que si el bono alemán a 10 años da el 3%, pues el diferencial de la de la renta fija española es el 3,60, es decir, siempre tiene un diferencial un poquito mayor, algunas veces muy elevado y en los momentos actuales bastante bajos. Digamos que la renta fija alemana se puede considerar también parecida a la renta fija de Estados Unidos, el activo un poco de menor riesgo, ¿vale? O libre de riesgo prácticamente. Dice, la evolución de los diferenciales de la deuda pública española respecto a los Bunds, que es la renta fija alemana, muestra que el sentimiento del mercado hacia España también es cada vez más positivo, como se puede ver en nuestro gráfico de la semana. El diferencial a 10 años se ha reducido de alrededor de 135 puntos básicos a poco menos de 60 puntos básicos, desde el máximo intermedio en julio del 2022. Entre los países de la periferia de la eurozona, solo Portugal tiene un diferencial inferior. Incluso los bonos franceses se comercializan con un margen más alto. Incluso, es decir, hasta en los mismos bonos se puede haber ganado dinero. Bueno, seguimos con otro informe que habla un poco de lo mismo. En este caso es de la gestora Flossbach Bond Store, gestora alemana, bueno, que tiene renta fija y renta variable. Y aquí habla también un poco, antes estábamos hablando un poco sobre las valoraciones, y si los mercados están caros o no están caros. Y lo que viene a decir es un poco, la calidad tiene un precio en todo el mundo. Y hace una comparación sobre Europa y Estados Unidos. Vale, aquí hay mucha gente que dice Europa siempre está muy barata y Estados Unidos siempre está muy cara. Bueno, ellos lo que dicen es que no es necesariamente así. Pasa que en Estados Unidos hay un tipo de empresas que en Europa prácticamente los índices están sesgados hacia compañías más cíclicas, hay muchos más bancos, pero hacen una comparación entre empresas del mismo sector y muy similares, y en ese caso la valoración también es elevada. Y vamos a verlo aquí un poquito ahora en detalle. Dice lo siguiente, en 2024 los índices estadounidenses se comportaron significativamente mejor que sus homólogos europeos. Esto no es de extrañar, dado el dominio estadounidense en el sector tecnológico, que se ve impulsado por numerosas tendencias de crecimiento secular y que logró de nuevo un crecimiento importante de los beneficios. Dice, como resultado, en diciembre del 2024, 8 empresas tecnológicas de Estados Unidos representaban más del 25% del MSCI World, que se supone que refleja la rentabilidad de casi 1.400 valores en todo el mundo. El año pasado no fue en absoluto un caso aislado. El hecho es que tanto el diferencial de la rentabilidad como de valoración entre los índices de Estados Unidos y en Europa existen desde hace décadas. Un inversor que hubiera invertido en el S&P 500 hace 20 años hubiera obtenido una rentabilidad total, dividendos incluidos, de un impresionante 538%. En comparación, su homólogo europeo, el Eurostoxx y Europe 600, ha generado una rentabilidad total de solo el 167%, una rentabilidad considerable de unos 371 puntos porcentuales. Bueno, ¿y esto por qué sucede? No sucede porque sí. Sucede básicamente porque, por ejemplo, las diferencias suelen ser insignificantes si comparamos empresas del mismo sector. Y ellos hacen aquí un símil
entre dos empresas como pueden ser Oracle y SAP. Oracle es una empresa americana que opera en el mismo sector que SAP. Y si observamos, a ver dónde lo tengo por aquí. Vale. Lo que es el ratio PER histórico de ambas empresas pues está muy similar, es decir, ambos ratios de PER están bastante elevados. De hecho, por ejemplo, Oracle tiene un PER actualmente de 37 y SAP un PER de 44, o sea que incluso están un poco similares. Y desde el año 2015, bueno, pues prácticamente los PERs siempre han sido los mismos. Hay muy poca diferencia. La rentabilidad en dólares también un poco igual, ha ido muy pareja. 100 euros invertidos en ambas empresas, pues hoy valdrían 400 para que nos hagamos una idea, pero prácticamente es lo mismo. Y son competencia directa, ambas empresas operan en el mismo sector. Podríamos hablar un poco lo mismo, tanto de Johnson & Johnson como frente a Roche, y pasa un poco de forma similar. Los PERs están casi van parejos históricamente. Más ejemplos de ellos también de dos empresas que operan en el mismo sector, como puede ser Ford frente a Mercedes-Benz. Incluso Mercedes-Benz es una empresa, vamos a llamarle un poco más premium, tiene coches mejores en el sentido de que cobran un poco más de dinero por ellos, el margen probablemente sea un poquito más alto, pero en términos de PER, pues están en los mismos precios y en términos de rentabilidad, pues han obtenido prácticamente la misma rentabilidad. Nada que ver con la rentabilidad que veíamos antes de Oracle o de SAP. Y prácticamente, pues por ejemplo, 100 euros invertidos, pues vemos que pues, en el año 2015 pues son 100 euros invertidos, 100 euros de ahora. Dividendos aparte, probablemente, pero para que veamos un poco que las empresas del mismo sector y potentes, pues también están o muy caras o igual de baratas si es dependiendo del sector, poco para que lo pongamos en perspectiva. Por eso muchas veces es más importante ver dónde está la empresa, qué ventas tiene, más que a lo mejor en un momento dado dónde cotiza, porque puede cotizar en Europa pero tener ventas mundiales, o cotizar en Estados Unidos y vender muy poco en Estados Unidos. Pero si vemos un poco la ponderación tanto del stock 600, es decir, las 600 mayores compañías de la bolsa europea contra el S&P 500, vemos que no hay tanta diferencia. Hay algo de diferencia porque, por ejemplo, en el stock 600 tenemos finanzas un 21%, mientras que en el S&P 500 un 13%. En productos industriales 17,9% en Europa, 6,2% en Estados Unidos. Sanidad es un 14,5%, en Estados Unidos un 10,1%. Voy a poner un poco más amplio porque cada vez veo menos. Vale, aquí lo tengo mejor. Vale, no, ahora me he ido. A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, aquí lo tengo. Es que si le doy un poquito más para abajo... vale. Vale, perdón, ahora lo veo bien. Bienes de consumo en Europa un 10%, mientras que en Estados Unidos un 5,5%. Servicios de comunicación en Europa 3,3%, en Estados Unidos un 9,4%. Es decir, cambia un poco la ponderación en el índice. Donde más cambia, por supuesto, es tecnologías de la información. En el stock 600 hay un 7,6%, pero en Estados Unidos esto supone un 32,5%. Aquí la diferencia es abismal, para que veamos un poco la composición de los índices. En Europa es verdad que la proporción de sectores más cíclicos es claramente bastante superior. Bueno, pues esto es todo por la semana de hoy. Ha quedado un podcast relativamente cortito para lo que suelen durar, una hora. Estamos en 28 minutos, pero bueno, quería compartir con vosotros estas reflexiones sobre los índices, gestión pasiva, que está tanto de moda ahora y demás. Bueno, como siempre, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.